Ok. Bueno, entonces, nosotros vamos, fíjense que esta parte de la literatura se las voy a sintetizar, ustedes van a encontrarlo aquí en los textos, pero es mucho material para que yo les lea. Pero básicamente quiero que pongan atención en la estructura literaria, cómo se desarrolló este acontecimiento al momento de escribirlo. Y entonces habla de varias cosas. En primer lugar, va a utilizar himnos, como ya les dije, o cánticos. Y el tema central que van a encontrar en esos himnos y esos cánticos es el tema de la salvación. Ese es un tema que va a estar desarrollado extensamente y en forma progresiva, en distintos discursos. O sea, hay cantos, pero también hay discursos. Y entonces, por eso se le va a llamar el libro de la consolación. Entonces, aquí en la página 143 dice, una salvación única en 5 momentos. Ahora vean cuáles son esos momentos. Primero, el fundamento de la salvación. ¿Quién es el que suscita la salvación? Pues no fueron los persas, no fue Ciro, fue Dios a través de Ciro. Ese es el fundamento. La salvación, el segundo, la salvación como rescate. O sea, ellos estaban ahí trabados en ese momento y Dios los rescata. ¿Por qué poner atención en esto? Porque esto es justamente lo que Jesús hace en la cruz. A lo que nosotros le llamamos redención, salvación, es esto mismo. Y hay que leerlo. Luego, la salvación es plena, es una plenitud, el número 3, ¿verdad? Porque dice, la salvación comporta un verdadero y profundo conocimiento de Dios. Es decir, la persona se salva cuando conoce auténticamente a Dios. Por eso es pleno, ¿verdad? Es un don, es un regalo, es un rescate que solo Dios puede hacer. Y entonces aquí vemos cómo Dios ha ungido a Ciro para que él vaya llevando a cabo este rescate. Entonces la salvación en este contexto consiste en el regreso a la patria, en la reconstrucción de la ciudad, en la reedificación de las ruinas, todo lo que había hecho Babilonia. Eso lo encuentran en los capítulos 46 y 47. Por eso, por eso, por eso es muy importante ver que en eso no hay una acción del hombre. Muchas veces esos son nuestros errores humanos, que le damos el prestigio o le damos la, ¿cómo se dice la palabra? Cuando algo salió bueno, nos, ay, gracias a la fulanita, al sutanito, no reconocemos que Dios está actuando Mérito. el mérito, exacto. Le damos el mérito a personas, a cosas, a dinero, a distintas situaciones. Entonces aquí hace muy claramente, por eso dice, hay que, la salvación comporta un verdadero y profundo conocimiento de Dios, que ya no se presenta escondido o indiferente. No se ha presentado así, porque acuérdense ustedes que en el exilio él oyó el clamor del pueblo, entonces él está atento. Entonces, ese conocimiento, esa certeza da una profunda alegría. Y entonces ese regreso a Jerusalén es posible gracias a esa acción de Dios. Y eso pues ya da un sentido de seguridad, de estabilidad. Todo eso tiene que ver con la plenitud de la salvación. Luego también la salvación como renacimiento de una esperanza en los corazones renovados. Es decir, no todos los corazones van a vivir la experiencia de la misma manera. Algunos van a tener la transición, otros se van a cerrar más herméticamente, ¿verdad? Entonces, aquí vemos ese hecho, ¿verdad? Que, y van a encontrar de que en el Isaías van a encontrar de un pequeño resto, es el que va a cambiar.
Luego la salvación como alianza de paz en un clima esponsal. Si ustedes se dan cuenta, ese tema lo utiliza Jesús constantemente en sus parábolas. Él es la boda, el banquete, él es el novio. O sea, en muchos ejemplos van a encontrar ustedes eso. La expresión de alianza. Él viene a hacer una alianza. ¿Cómo reunió Jesús a las tribus? Si el Mesías tenía que reunir a las tribus, ¿cómo lo hizo? Con sus comidas abiertas, invitando a todos. Bueno, ahí tienen ustedes los temas que Jesús se aplica. Luego está la otra que es la alabanza como respuesta de salvación. Pues claro, si Dios nos ha salvado, ¿qué toca? Alabarlo, agradecerle. Lo que pasa es que como la gente no sabe salvarse de qué. Entonces, aquí tienen ustedes 4 himnos en la página 146, que lo pueden ver con ese tema de fondo. Bueno, entonces, y luego cómo se va a desarrollar. El lenguaje que va a utilizar el segundo Isaías, pues ya dijimos que utiliza himnos, oráculos, a veces utiliza imágenes, palabras de denso significado. Y lo que corresponde en cada uno de los profetas, cómo estos textos se utilizaron en las primeras comunidades para comprender que Jesús era el Mesías. Entonces aquí tenemos los 4 cánticos del siervo de Yahvé, que las primeras comunidades vieron la pasión y muerte de Jesús, casi el retrato aquí de él. La figura del siervo doliente que se ofrece a sí mismo, oigan, se ofrece a sí mismo, no está obligado por nadie. De hecho, Jesús dice así, a mí nadie me quita la vida, yo la doy. Entonces, está claro que él viene, cumple una misión, que él sabe cuál era la misión. Pues justamente hablarles al pueblo de cómo era Dios, de quién era Dios. Por supuesto, eso no le gustó. No le gustó ni a los sacerdotes, no le gustó a los fariseos, ni a los saduceos, ni a los... No le gustó a ninguno, porque cada uno tenía intereses distintos. Y entonces está también en la escritura. Más vale que uno muera a que todas estas estructuras que ya llevan tantos años, ¿cuántos años? Pues unos 500, se vengan para abajo. Entonces van a encontrar esas palabras. Pero es importante, dice en la página 152, la interpretación más acreditada del siervo doliente. Dice, es preferible no reconocer en el siervo una colectividad, sino una persona. ¿Por qué dice eso? Por lo que les dije anteriormente, de que aquí podría ser que nosotros entendiéramos que el siervo doliente era el mismo pueblo, ¿verdad? Como colectividad que había sufrido y que al asumir todas las culpas y al sentir, ya ellos fueran como el siervo doliente. Entonces dice, puede ser esa interpretación, pero es mejor una persona singular. Y la línea de interpretación va dando ya ese sentido, ¿verdad? A los oráculos. Y aquí van hablando de cada uno de esos oráculos. El valor de una vida injustamente oprimida. Entonces vean ustedes que los cantos describen un personaje singular capaz de obtener mediante la fidelidad a su vocación. ¿Cuál era su vocación? Llevar a Dios a la humanidad. Grandes beneficios. Y estos grandes beneficios están sintetizados en 3 aspectos diferentes y complementarios. El siervo y el pecado, el siervo mediador de reconciliación y las consecuencias positivas ulteriores de la donación de su vida. Se fijan que este material es sumamente importante, ¿sí? ¿Se fijan?
para comprender a Jesús. Porque si nosotros no comprendemos eso, no comprendemos cómo Jesús se aplicó todo eso. Y resulta que lo que es el querigma, que es el anuncio de su pasión, muerte y resurrección, nosotros no le damos más importancia. Y entonces encontramos movimientos cristianos que hablan así, por ejemplo, pare de sufrir, ya deje de estar hablando de la pasión y de la muerte, eso no nos interesa. Nos interesa ya dejar de sufrir. O las noches de gloria, que eso es más fácil que estar hablando de esto. Hablemos de milagros, de cosas importantes, no estemos hablando de este tanto dolor. Pero vean que este es justamente el cumplimiento del mesianismo. Hay que comprenderlo. Por lo tanto, la sugerencia sigue abierta de que por favor lean estas páginas y las dudas que tengan, por favor, las comparten dentro de 8 días. Entonces, como síntesis, la tienen en la página 158. El segundo Isaías, por tanto, anuncia la salvación como liberación del exilio. Oigan esto, con nuevas interpretaciones. ¿Qué significa? Que nosotros debemos interpretar en cada acontecimiento de la vida, en cada circunstancia que se nos presenta, tenemos que ver estos textos e interpretarlos. Pero para interpretarlos no se pierdan lo que decía anteriormente, conocer verdaderamente cómo actúa Dios. Entonces, por eso dice, estas nuevas interpretaciones y nuevas motivaciones, adivinen qué es lo que surge ahí, el Deuteronomio. El Deuteronomio fue escrito en este periodo. Es una nueva interpretación de la Torá. ¿Sabían ustedes eso? Por eso se llama Deutero, porque es segundo. Deutero quiere decir segundo. Y nomio quiere decir nómina. Es decir, la ley es reinterpretada. ¿Por qué? Porque lo perdieron todo se perdió. Entonces ahora tienen que volver a reinterpretar todo. Y eso es el Deuteronomio. En este periodo es donde se forma la religión judía. En este periodo es donde se empiezan a formar las sinagogas, porque de hecho eso pasó en Babilonia, no tenían templo. Ezequiel, que va con ellos, se reúne en casas. Esas casas son lo que después ellos van a llamar sinagogas. Ellos regresan y no había templo tampoco, entonces se siguen reuniendo en casas. Y entonces está en la formación de los distintos grupos judíos, los saduceos, los fariseos, los celotas, todos ellos, ¿verdad? Eso más adelante va a tener otra reinterpretación cuando el imperio dominante va a ser el de los griegos, ¿verdad? Ahí van a tener ustedes en la Biblia la lucha de los macabeos. ¿Sí se fijan? En cambio aquí, lo que tenemos aquí, pero eso de los griegos son 200 años antes de Jesús. Lo que tenemos aquí del regreso de Babilonia, fíjense bien, estamos viendo el segundo Isaías, pero estamos ubicados en el contexto histórico del exilio a Babilonia. En ese momento, los profetas vigentes son Jeremías y Ezequiel. Por eso a este Isaías tiene que ser otra persona, ¿verdad? Pero no aparece como otro nombre, pero porque lleva más o menos la línea literaria del primer Isaías, se le va a llamar segundo Isaías. Pero está en este contexto del exilio. Y está en este contexto, es importante porque está en el contexto también de la formación del judaísmo y de los distintos movimientos que va a encontrar Jesús. Jesús va a encontrar sinagogas, Jesús va a encontrar fariseos, saduceos. Antes de esto, ustedes no han oído hablar nada de fariseos, ni saduceos, ni nada. ¿O han oído? Bueno, por eso, porque aquí es donde van a empezar a surgir y se van a desarrollar un poco más con el tema de los griegos, que va a ser con la historia de los macabeos. Ok, entonces, tenemos este mismo relato,
lo tenemos como historia, lo tenemos en Primera y Segunda Crónicas, como historia. Crónica es una historia cronológica, con tiempos. Y aunque no va exactamente de la mano con las fechas, pero sí tiene mucho de historia que apoya este texto, estos textos del segundo Isaías, el de Ezequiel y el de Jeremías, que están viviendo el mismo acontecimiento histórico del exilio. También este segundo Isaías se va a complementar con Esdras y Nehemías. ¿Por qué? Porque estos son los dos personajes que Ciro envía a Jerusalén para reconstruir el templo. Y ellos son los que encuentran, pues, parte o algo de la Torá que alguien había dejado ahí escondido en un lugar, y ellos cuando llegan encuentran las ruinas, pues lo descubren, y entonces ahí viene la reinterpretación y sale el escrito del Deuteronomio. ¿Preguntas, dudas? ¿Van claros ahí? ¿Dónde pueden encontrar todo eso que les estoy diciendo? Primera, Segunda Crónicas, Esdras y Nehemías, Jeremías y Ezequiel, y el segundo Isaías. Bueno, entonces aquí dice, fíjese lo que dice, el deuteronomista es el narrador de la gran historia contenida en los 4 libros. ¿Cuáles son los 4 libros? Pues claramente Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Pero luego va, desde esos 4 libros, va desde Josué hasta Reyes. Luego juzga que el exilio es fruto de los repetidos pecados que han llevado al pueblo a un callejón sin salida. Jeremías, en el capítulo 29, 10 al 11, habla de un retorno del exilio cumplido los 70 años. Quiere decir que pasaron 70 años en el exilio. ¿Qué significan eso? 3 generaciones. Ezequiel, en el capítulo 37, encuentra en la vuelta del exilio una manifestación de la omnipotencia divina, capaz de dar vida a aquellos huesos secos. ¿Se recuerdan ustedes de ese relato? De cuando Yahvé le dice a Jeremías que profetice en esos huesos que están ahí. Dice, vive. ¿Han leído eso? ¿No? Entonces, el segundo Isaías comparte estas motivaciones, pero ve en el exilio un momento singular de la manifestación de Dios, de su amor, capaz de realizar una liberación muy parecida a la del Éxodo, muy parecida a la de Egipto. Entonces, es un evento liberador. Punto número 1. ¿Qué significa también el regreso? El rostro de Dios. Ahí van a encontrar ustedes entonces cómo van a descubrir ellos en este acto liberador el poder y la ternura del amor divino, que se expresa en fórmulas bíblicas. Es Gesed, o sea, misericordia. Dios es misericordioso. Benevolencia, gracia, ternura, fortaleza. Ten en cuenta que todos esos son nombres que se le dan a Jesús. Ese es el rostro de Dios. Aquí lo tienen. No es cierto entonces cuando la gente dice que el Antiguo Testamento presenta a un Dios diferente que al Nuevo Testamento. ¿Se fijan? Porque aquí está presentando a un Dios sumamente amoroso, tierno, indulgente, que benévolo. ¿Castigó? Pues no castigó, simplemente advirtió que si seguían así iban a sufrir las consecuencias. ¿Los probó? No los probó. Simplemente vivieron lo que tenían que vivir por ser como eran. Y simplemente así fue. Entonces, ahí es donde nosotros vemos todas estas características.
También vamos a ver otra característica. Dios es creador, o sea, recrea, vuelve a ser. Esa es más bien la característica más importante de Dios, es por la fuerza del Espíritu Santo, vuelve a crear. Y es redentor, o sea, redime, perdona. Eso es importante que lo lean, está en la página 161, 62, 63. Entonces, ellos van a comprender que esa crisis del exilio es un tema de redención, es una manera de poder cambiar sus estructuras, su mentalidad. Y bueno, a veces así pasa con la humanidad, que, que hasta que no estamos tragando la parte amarga de la historia, hasta que nos toca eso, pues cambiamos. Se nos ha dicho que no, que no, que no, y no hacemos caso hasta que. Y luego también hay un dicho que dice, nadie escarmienta en cabeza ajena. Bueno, hasta que lo vivimos. Puede ser. Es lo mismo que vemos ahí. ¿Preguntas, dudas? Disculpe, dice Laura que le permita el ingreso. Ya la dejé entrar hace ratito. Aquí estoy, gracias, perdón. Muy bien. Bueno, entonces vamos al tercer Isaías. ¿Dudas y preguntas del primero y segundo? ¿No? Miren, una de dos. O todo lo comprenden o no me han comprendido nada. Una de dos. La primera, todo lo comprende. Pues Vamos ojalá. bien, Betsy. Ok. Pero acuérdense, hay que leerlos. Dudas y preguntas, ¿por qué? Necesito de veras saber si lo han comprendido. Entonces sí necesito que lo lean y que el otro lunes yo casi no voy a decir nada. Les voy a oír a ustedes sus preguntas y entre ustedes van a irlas aclarando y solo si yo tengo que poner alguna matización en lo que ustedes están haciendo, pues eso va a ser. Sí va a ser una especie de evaluación oral para ver qué tanto se ha comprendido, porque los tres Isaías es el tema más importante de los profetas. Todos son importantes, pero estos son especialmente importantes. Bueno, entonces tenemos que el primer Isaías, prevención, el segundo Isaías, consolación, ¿verdad? Y ahora tenemos el tercer Isaías. Este es época post-exílica. Quiere decir que ya salieron del exilio y ya regresaron a su tierra. Pero ustedes comprenderán que no van a encontrar todo perfecto. Encontraron ruinas, encontraron miseria, encontraron pobreza. Es más, algunos ya ni quisieron regresar, estaban mejor en Babilonia. Todo eso pasó así. Entonces aquí tenemos los capítulos 60 al 62. Ahora tenemos que ubicarlo en su momento histórico. Entonces dice que este periodo está comprendido entre el final del exilio y la constitución de la comunidad. Constitución, o sea, constitución. Nuevas leyes, nuevas formas. Por eso les decía anteriormente, aquí es donde salen fariseos, saduceos, el judaísmo así como estructura, surge aquí. ¿Sí? Y entonces dice, ¿quién hace esa obra? Esdras y Nehemías. Año 539-445. Estamos hablando de 100 años, un poquito más después. Es poco conocido y no faltan controversias de estas interpretaciones históricas. ¿Por qué? Porque tenemos el libro de Esdras, que lo dice de una manera, tenemos Nehemías, que lo dice de otra, Crónicas y el Deuteronomio. El Deuteronomio, si ustedes se dan cuenta, siempre va a ser narrado como Moisés hablando en primera persona. Por eso mucha gente, incluso en muchas Biblias, antes, no sé si ahorita dice todavía, que el Deuteronomio también fue escrito por Moisés. Ustedes ya se dan cuenta que no puede ser, ¿verdad? Ok, entonces, la forma textual que aparece al inicio del libro cita la orden del rey persa relativa a la reconstrucción del templo en Jerusalén y el permiso para la salida
junto a la seguridad de ayudas. Es decir que aquí está el tema. Esto está en Esdras. Dice, Ciro, rey de Persia, el Señor Dios de los cielos me ha entregado todos los reinos de la tierra. Él mismo me ha encomendado construir en su honor un templo en Jerusalén, que está en Judá. El que de vosotros pertenezca a ese pueblo, que su Dios esté con él y suba a Jerusalén, en Judá, a construir el templo del Señor, el Dios de Israel, que es el Dios que está en Jerusalén. Vean ustedes cómo aquí es Ciro el que está hablando, pero acuérdense que Ciro es persa, o sea, es pagano, pues, ¿verdad? Pero cómo se ve toda esta parte, ¿por qué se ve de esa manera? Porque se ve que Ciro va a ser un instrumento de Dios. Por eso se pone en boca de Ciro esto. Entonces, aquí hay una serie de información de qué pasa con los repatriados y el tema de la literatura. Aquí tienen el tema de la literatura y algunos textos significativos en la página 168. Dios que reúne a los dispersos. Esto es una característica de quién tenía que ser el Mesías. El Mesías que esperaba a Jerusalén, así como en este momento se está trayendo a todos los que fueron al exilio y los están reuniendo en Judá, eso mismo tenía que hacer el Mesías, reunir las tribus. ¿Qué otra cosa tenía que hacer? Purificar el templo. ¿Por qué? Porque había sido, pues, totalmente mal usado, destruido por los otros imperios. Incluso en el tiempo de Jesús, no solo por los romanos. Aunque fíjense que en el tiempo de Jesús hay una cosa importante, que los romanos ni se metían ahí. Eran los que habían llegado a abusar del templo, eran los mismos sacerdotes y el Sanedrín y los saduceos. O sea, eran los mismos judíos, porque si algo hicieron los romanos es que ellos con todos los dioses que tenían, a ellos no les importaba que Palestina tuviera un dios más. Ellos no tenían problema con eso. Entonces, aquí tenemos ese tema que está muy desarrollado en el libro del Deuteronomio. Otra cosa que tenía que hacer el Mesías, que se esperaba, era reunir a las tribus, purificar el templo y establecer el reino de Dios. Ahí es que ustedes ven que Jesús anuncia el reino de Dios ya está cerca, ¿verdad? Cómo era el reinado de Dios. Y básicamente, ¿en qué consistía el reinado de Dios? Pues, como vieron el tema del domingo, el tema central es la compasión, el tema importante es la solidaridad, la misericordia, el perdón. O sea, Jesús lo presenta desde otra perspectiva. Entonces, básicamente el tercer Isaías lo que hace el profeta es asegurar que en los tiempos futuros, el Señor llenará de luz toda Jerusalén y su vista los pueblos se pondrán en movimiento hacia ella. Todos los pueblos vienen para acompañar a la mayoría de los exiliados, todavía los que están lejos de la ciudad. Llevan consigo animal. Estas son lecturas que las tenemos siempre en el Adviento, si ustedes se dan cuenta. Por eso es importante leer Isaías. Isaías se va a leer ya dentro de poco, ya cuando estemos en noviembre, se lee casi todos los días Isaías, porque justamente iba a ser el tercero y a ustedes van a estar ubicadas en el contexto. ¿Por qué? Porque es un mensaje de esperanza, de fortaleza, de optimismo para toda la reconstrucción de este pueblo. Y el capítulo último dice, alcanza el universalismo, o sea, no va a ser solo para Jerusalén, va a ser para todo. Aquí es también donde tenemos en el capítulo 8 lo que es verdaderamente ayunar. Es muy importante que lo lean, ¿qué es el ayuno verdadero? Y luego tenemos el tema de los cielos nuevos y la tierra nueva,
que se va a desarrollar básicamente en el Apocalipsis, y lo que nos toca, básicamente los textos mesiánicos. El análisis teológico se hace del capítulo 61, del versículo 1 al 5. La persona que habla se presenta como una figura sacerdotal porque ha sido ungida y profetiza por la misión y recepción del Espíritu del Señor. Quienes reciben su mensaje experimentarán profunda renovación expresada con dos imágenes. Se revelarán hacedores de la paz y armonía, que eso es la esencia de la justicia, y constructores de ciudades devastadas. Esas serán las características. Para esta obra concurrirán extranjeros que dispondrán sus fuerzas y energías. Miren, esto es exactamente lo que Jesús se aplica en Nazaret. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Capítulo 61 del 1 al 5. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido, me ha enviado para llevar la buena nueva a los pobres, a vendar los corazones rotos, a anunciar la redención a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para anunciar el año de gracia del Señor, el día de la venganza de nuestro Dios. Ahí tienen exactamente lo que estoy diciendo desde que empezamos el temita de hoy. Importantísimo, vital, leer Isaías y todo el comentario que va aquí, lo que significa evangelizar, lo que significa pregonar el año de gracia, lo que significa consolar a los que hacen duelo, alegrarse. Todo eso lo tienen aquí desarrollado, y así terminamos el tercer Isaías, que era lo que nos correspondía. Bueno, básicamente esos tres teníamos que haberlos acabado el lunes pasado, pero no dio tiempo. No sé si tienen dudas, preguntas, y cómo están de tiempo para que puedan leer. ¿Cómo están de tiempo? ¿Tienen tiempo para leer? ¿Están leyendo? ¿No están leyendo? Ay, a mí me cuesta un poquito porque sí, también tengo que hacer cosas de trabajo, Betsy, pero sí, las introducciones sí he tratado de leerlas y ahí voy haciendo un poquito mis cuadros, pero sí me cuesta un poquito. Ok, entonces por lo menos las 10 paginitas del Isaías 2, o sea, del segundo Isaías, por lo menos eso. Y si fuera posible, esta parte final del tercer Isaías, que es lo que Jesús se aplica, y comprender eso. No sé, ahí tenían las páginas. Digamos que no tienen tiempo y no pueden leer, porque son como 60 páginas los Isaías. Pero veamos, el análisis teológico de Isaías 61 del 1 al 5. Eso está al final de la 177, 178, 179. Son 3 hojitas. Eso es lo más importante de este Isaías. Y el segundo Isaías, con los cánticos del siervo doliente. Eso sí se los suplico, porque sí me gustaría ver si lo captaron. Muy bien, Betsy. Entonces, quedamos dentro de 8 días, si Dios lo permite. Ustedes son las que van a compartir dudas, preguntas. Yo imagino, no sé si tal vez estoy equivocada, pues, que muchas de las cosas aquí no las han comprendido de esa manera. Entonces, cuando lo lean aquí, me gustaría que, si no tienen dudas y preguntas, porque está totalmente claro, que ustedes compartan. Esto no lo sabía y yo lo entendí ahora de esta manera, ¿me comprenden? ¿Por qué? Porque eso puede servir para enriquecer a alguna otra compañera que tal vez no se fijó tanto y que tal vez puede iluminarle, sobre todo porque es tan importante, porque lo que nos interesa es comprender al Señor Jesús cuando Él habla. Entonces es importante saber si Jesús se identifica como un profeta, porque ¿se acuerdan? Cuando lee este párrafo, esta perícopa en Nazaret, Él dice con claridad,
nadie es profeta en su pueblo, lo cual significa que él de alguna manera se miraba como un profeta, ¿verdad? Porque si no, no tendría sentido el dicho. Ok. Bueno, faltan 2 minutos para que se acabe, no hay preguntas, no hay dudas, no hay nada. Solo una consulta. Acá en el tercer Isaías, o sea, lo específico que él daba a conocer era después del exilio y era pasar el mensaje con optimismo. Es una de las cosas. Una de las cosas es presentar porque el segundo era un tema de consolación y de esperanza, pero ahora llegan a un lugar devastado, no tienen futuro. Entonces hay que ir dándoles como una esperanza renovada, diferente. De los que están en el exilio para salir a que cuando ya llegamos y lo encontramos todo tirado. Es otra esperanza diferente, ¿verdad? Entonces, esa es una de las características, pero tiene más características que están desarrolladas ahí. Espérenme que ya cerré el libro, ya se va a acabar, queda 1 minuto y medio, vamos a ver. Sí, el tema de las observaciones literarias tiene que ver con el Isaías 61, 1:5, que es lo que estaba diciendo. Y luego, esas palabras esperanzadoras de este Isaías son cielos nuevos y tierras nuevas, el ayuno verdadero, Dios que reúne a los dispersos. Esos serían los 3 temas más importantes que él va a utilizar como temas de esperanza. Gracias, mi amor. Okay. Bueno, entonces les agradezco muchísimo y si Dios lo permite nos vemos dentro de 8 días. Gracias a usted. Muchas Gracias a gracias, usted. Betsy. Buenas Feliz noches noche. a todos. Feliz noche. Adiós. Feliz noche, que descansen. Gracias. Gracias. Bye.